Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cisma está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aún que alguno se levantare de entre los muertos. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, una eh, de las concepciones erradas de la filosofía de la palabra de Dios tiene que ver con la glorificación de la pobreza, que ya lo hemos estado viendo en diferentes domingos e incluso en nuestros estudios de los miércoles, en los cuales se ve como si la pobreza fuera una nobleza tanto más distinta que la riqueza, como si delante de nuestro Dios los pobres son más dignos que los ricos. Y hermanos, ustedes se darán cuenta que pues no es así que ustedes digan una equivocación muy difícil de cometer, pues porque la palabra nos da a veces varios indicios como de que esa fuera la situación. Y no estoy diciéndolo por nuestro pasaje de hoy en San Lucas 16 del 19 al 31, sino lo que leíamos en el Antiguo Testamento sobre el profeta Amós. Y no obstante, hermanos, aun cuando la palabra se refiere a los ricos, a los poderosos, como dice en Primera de Corintios, o como dice el Señor Jesús, se refiere a los poderosos, a los ricos, a los inteligentes, a los capaces. No por eso significa que menosprecia la riqueza, el conocimiento y el poder en favor de la pobreza, el sufrimiento y el dolor, porque eso sería muy triste de concluir. Y hermanos, una de las realidades que nos enseña este pasaje de hoy es que independientemente de cómo sea nuestra vida presente, independientemente de las características que tenga nuestro estar en Dios en esta vida, eso no tiene que ver con el llamado que el Señor nos habrá de dar cuando dice aquí, como el hombre rico y Lázaro, cuando muramos cada uno. Y los unos serán llevados por ángeles, así es lo como lo menciona aquí en esta parábola, y otros serán sepultados. De manera, hermanos, que no es correcto, no es ni siquiera bíblicamente sostenible que el Señor prefiera la pobreza que la riqueza. Pero sí, el corazón, que por diferentes factores, hermanos, tiende a desarrollarse más cuando está rodeado de riquezas. El corazón enaltecido. Y ese es el problema. Hermanos, el Señor no tuvo ningún problema con José de Arimatea, con Nicodemo, con Constantino, con Santa Elena, con tantos
cristianos eh, eh, inimaginablemente ricos. Yo me acuerdo que en la escuela bíblica yo tenía había un muchachito que vivía ahí en el dormitorio y una vez estaban platicando de su abuelito y dice que su abuelito era de Texas y tenía sus pues hectáreas de tierra, ¿no? Era prácticamente puro desierto, tierra inútil, ¿no? Para cultivo y todo eso. Y platicaba el muchacho cómo ganaba a veces de 10 a 40 millones de dólares por semana, porque el gobierno extraía el petróleo de sus tierras. Imagínense, hermanos, la cantidad de riqueza inimaginable. Y entre cosas y trascendentes, pues el muchacho no se le notaba, se ve igual de fachoso que todos los demás, pero al final de cuentas gringo, ¿no? Y hermanos, este hombre extremadamente adinerado vivió una vida cristiana como la de cualquiera de nosotros. Y de hecho él fue, hermanos, el que desde entonces, yo creo, y hasta ahorita, es quien financia los viajes que se hacen a través de la Asociación para Israel. Paga los boletos, tiene becas, tiene cosas muy interesantes, ¿verdad? Y hermanos, yo he conocido gente muy hermosa también, que como la viuda de Sarepta, que como la viejita que dio sus moneditas, no teniendo nada, dan ese nada por los demás. De manera, hermanos, que nosotros en la vida del Señor y en lo que vemos en esta historia, vemos lo intrascendente y lo irrelevante que son las riquezas. Y ese es el problema, hermanos, para la mayoría de los corazones. ¿Por qué? Pues porque quieran que no, hermanos, en la vida humana el dinero da certeza, el dinero da salud emocional, el dinero da seguridad y tantos factores psicosociales, ¿no? Pero no porque lo da, no porque lo concede de alguna manera, significa que es el garante de. Y ustedes se darán cuenta, hermanos, un hecho económico esencial es entender que mientras más dinero se tiene, más dinero se necesita para mantenerlo. ¿Sí? Y las deudas de la gente con dinero son iguales a las de la gente sin dinero. Lo que para una persona es una crisis por 5,000 pesos, para otras personas es una crisis por $500,000 y así podemos. De manera, hermanos, que vean cómo es posible poner las riquezas de otro lado, pero el problema esencial, que es un corazón arrogante delante de nuestro Dios, ese no se puede poner de lado. Y entonces, hermanos, hablando de que la riqueza no es ni maldición ni bendición, que la pobreza no es ni maldición ni bendición, sino solo el resultado de la vida en el mundo caído en el que estamos. ¿Cómo entendemos la parábola del rico y Lázaro? Vean, hermanos, cómo la breve narrativa que nos dan de el hombre rico nos muestra un corazón de pura entrada, contrario a la voluntad de nuestro Dios, contenida en la ley del Señor. Porque ese hombre rico, hermanos, era llamado por la ley del Señor a hacer misericordia. Ese, hermanos, el estatuto de ser misericordioso con los pobres es tan fiel en la Escritura como, por ejemplo, guardar el sábado. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Ruth y Noemí y su travesía en esta tierra nueva a la que ellas llegaban como extranjeras, ¿y cómo sobrevivieron ellas, hermanos? Pues de una forma muy sencilla, porque un hombre justo llamado Booz dejaba un pedazo de su tierra sin labrar, porque eso es lo que mandaba la ley del Señor, para que los pobres pudieran venir y labrar ese pedacito de tierra y vivir con eso. Y el hecho, hermanos, de que Lázaro entonces, que era un mendigo de por allí, ansiara saciarse con las migajas, es que no había un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios en aquel hombre rico. Y esto es interesante, hermanos, porque su vida humana seguía
perfectamente los estándares, los ideales de cómo queremos vivir todos, ¿no? Pues fíjense, hasta dice púrpura y de lino fino. No sé si ustedes sepan la historia del púrpura. Son unas conchitas que se extraen de las islas de Chipre y Creta. Ni se extraen, ni se muelen, ni se sacan los colores, los azules muy hermosos y los púrpuras. Y el lino fino. Todo bien con este hombre, ¿no? Su vida bien hecha según el estándar humano, bien exitoso, bien prominente y lo que ustedes quieran, pero su corazón no era de acuerdo al corazón de nuestro Dios. Y ese es el problema, hermanos. De Lázaro no nos dice mucho, pero porque aquí el punto no es Lázaro, hermanos, por lo menos no directamente. Y ambos mueren, y uno es llevado al seno de Abraham y otro es sepultado y termina en el Hades o en el Sheol. Y hermanos, entonces cuando vemos por qué uno fue llevado al sepulcro y otro fue llevado a los brazos de Abraham, no debemos decir, hermanos, que porque ya había sufrido tanto el pobre de Lázaro que ahora le tocaba un premio. Porque, hermanos, ustedes lo sabrán por experiencia propia, por experiencia ajena o por lo que enseña la palabra de Dios, también la pobreza es factor humano. Y no podemos decir, ay, es que el Señor me hizo pobre. No. ¿Se fijan cómo no es lo mismo decir el Señor me hizo rico al Señor me hizo pobre? Entonces, no podemos ni siquiera decir que la pobreza de Lázaro fue la razón de que fuera premiado con la vida eterna. Y que por haber sido malo y ya haber gastado, por así decirlo, no ya haber gastado toda su suerte en su vida, ya le tocaba una eternidad en el Seol. ¿Y entonces qué es, hermanos? Y una pista aquí que nos da San Lucas, hermanos, que el Señor Jesús había dado unas buenas pedradas, es como una vez que el hombre rico habla con Abraham, cómo Abraham le responde. Quería encontrar aquí el pasaje de San Lucas porque viene unos cuantos antes, pero nosotros conocemos más la versión de San Mateo, ¿no? Y bueno, de hecho en varios evangelios, nada más que quería encontrar la de San Lucas, pero dice, vean cómo entonces le habla y le dice, Padre Abraham, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Primero, paréntesis, vean cómo el Señor está en el Seol y sigue de patroncito. Y aunque le dice al Padre Abraham, ten misericordia de mí, manda al pordiosero a que me venga a servir. Y en griego, hermanos, es bien, bueno, en español también yo digo, a ver si, ojalá pudiera, yo lo diría en mexicano, ¿no? Ojalá y pudiera venir y solo un poquito para refrescar mi lengua. No, aquí lo que está diciendo en griego y en español, como nuestra traducción bien lo tiene, es mándalo a que venga y haga lo que se supone que debe hacer. Pero bueno, pues cierro el paréntesis. Vean la pedrada que el Señor Jesús da y que San Lucas la toma muy a propósito, porque por a quienes el Señor está hablando. Dice el versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo. Y luego ya, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. ¿Qué significa esa pedrada, hermanos? Que ese hombre, además de por ser rico, se sentía digno por ser hijo de Abraham. ¿Recuerdan ustedes ese altercado que tuvo el Señor con los judíos? ¿Cómo dices tú que somos siervos
¿Cómo dices tú que somos esclavos, linaje de Abraham? Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavizados. Y el Señor Jesús les dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y hermanos, qué cosa tan interesante de darnos cuenta que este hombre rico, además de ser rico, era hijo de Abraham. De hecho, podemos inferir, hermanos, que Lázaro posiblemente era un gentil, o sea que era un no judío. Y aparte de no judío, aparte de ser perro, era pobre. Y Lázaro, aparte de rico, era judío, hijo de Abraham. Y hermanos, ¿de qué le sirvió eso? De nada. Y hermanos, entonces, si no es la glorificación de la pobreza, si no es la condenación de la riqueza, si no es la exaltación nacionalista israelí, entonces, ¿qué es este factor del que estamos hablando aquí? Y hermanos, la razón por la que el Señor no ahonda mucho en la personalidad de Lázaro es porque en Lázaro, hermanos, debemos vernos todos nosotros, con o sin riqueza, con o sin conocimiento, con o sin oportunidades o posibilidades. Y hermanos, ¿por qué en la palabra de Dios parece siempre favorecerse al pobre? Pues porque, hermanos, es una de las formas más visibles en la que nosotros vemos que el favor de Dios es inmerecido, es incomparable, es inadquirible y no se puede conseguir de la misma manera en la que tantas otras cosas nos concede el dinero. Hermanos, ¿por qué el ignorante? ¿Por qué el Señor dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas a los sabios, se las entendido y se los revelaste a los niños, a los débiles, a los pequeños, a los que dice el apóstol San Pablo, ¿no? Mirad, hermanos, que no todos somos muy doctos. ¿Por qué el Señor escoge, hermanos, a los débiles, a los ignorantes, a los pobres? Y hermanos, una cosa bien hermosa, ¿a quién escogió el Señor para ser los testigos de su resurrección? A las que menos tenían voz y credibilidad en el mundo antiguo, hermanos, el Señor escogió mujeres. Sus testimonios, hermanos, en Roma, en Grecia y en el pueblo judío no tenían relevancia. Entonces, ¿por qué el Señor hace eso, hermanos? Pues para que te des cuenta que aún sin nada que ofrecer, si aún sin nada que merecer, aún sin nada que haber construido con tus propias manos, sino al contrario, estar anhelando migajas, siendo lamido por perros, que hermanos, qué condición humana tan miserable, ¿verdad? Pero aún estando en esa condición, los brazos de Abraham están listos y están preparados para ti. Y eso es una oportunidad muy hermosa, hermanos. Y este es, hermanos, lo que distingue el Evangelio de todas las religiones. Todas las religiones, hermanos, todas las ideologías, todas las filosofías presuponen un esfuerzo. Esfuérzate, consigue, conquista y recibirás lo que te mereces. Y hermanos, lo que yo les decía a mis alumnos de primero, justo la semana pasada, era que el hecho de que digas, esfuérzate, dedícate, merece, gánate, estás asumiendo que la persona puede hacerlo. Les ponía el ejemplo de las escaleras de Kukulcán, que lo estábamos viendo con los iguales de las diferentes pirámides y todo eso, ¿no? Les digo, imagínate esa pirámide o ese sigurat que hay, una pirámide, ¿no? Con un montón de escaleras, que para que se celebre el gran premio, tienes que correr y subir hasta la casa de Kukulcán. Qué cosa tan interesante, ¿no? Hasta se vuelve competencia, hasta se vuelve...
Y les dijo, ¿y qué pasa con los que hubieran nacido con discapacidad? Desde hablábamos de los pueblos en África, no hay muchos que tienen sus procesos de iniciación, tienen que ir a cazar un león, tienen que ir a corriendo y cazar elefantes. Son los Masái y otros pueblos de ellos. Y así se logran hacer hombres. Y la competencia se hace, ¿no? ¿Y qué pasa con los hombres que nacen con discapacidad? Ni siquiera tienen un lugar. Y hermanos, ¿saben por qué el Señor habla tanto de la pobreza? Habla tanto de la ignorancia, habla tanto de lo pequeño, habla tanto de lo desechado, porque si el Señor empieza desde abajo, hermanos, del que no puede, del que no lo logra, del que no está capacitado, ¿qué creen? Abarca a todos los demás. Y de pasada y de pedrada, como lo quieran tomar, nos muestra que siendo pobre o siendo rico, siendo entendido o siendo ignorante, si tu llegada a la presencia de Dios sucede, no fue por tus riquezas, no fue por tus capacidades, porque también ellos que no las tenían, llegaron. Y hermanos, al corazón arrogante como el de este hombre rico, eso es lo que estremece. Pero al que se da cuenta, hermanos, de que independientemente de lo que hubiera tenido, mi única forma de entrar es por el amor de Dios, nos damos cuenta de lo hermoso que es la misericordia de Dios para nuestras vidas. Y hermanos, cuando nosotros entendemos esto, se quita de nosotros un peso muy interesante, ¿no? Y hablando como cristianos ya en nuestra vida diaria, ¿para qué sirven entonces las riquezas, hermanos? Si no decimos que ni son malas ni son buenas, simplemente son factores. Pues el Señor nos da pruebas en hechos, ¿no? ¿Para qué sirven las riquezas en la vida del mundo cristiano? Pues para ayudar a otros, para ser de bendición, para acrecentar el ministerio de la iglesia, lo que sea, ¿no? Para eso sirve la riqueza. Y si el Señor la da, a Dios sea la gloria. Si el Señor no la da, pues al Señor sea la gloria. Ya nos la quitamos de enfrente y quitamos de que sea necesaria para nuestra vida. Porque para el seno de Abraham lo que es necesario es el amor y la misericordia de nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Porque, Señor, tú exaltas al humilde, levantas al pobre y al menesteroso, Señor, porque sanas al herido, porque restauras, Señor, al caído, pero porque, Señor, sobre todo nos enseñas a que nuestra pertenencia contigo, a que nuestra estadía en tu presencia, en tu misericordia, es precisamente y solo por eso, por tu misericordia para nosotros. Gracias, Señor, porque quitas de enfrente y de en medio de nuestra relación contigo las posesiones, las riquezas, el conocimiento, Señor, y a nosotros que somos pobres, que somos humildes, que somos necios, que somos a veces insensatos también, Señor, tú nos incluyes y nos llamas por tu misericordia. Te ruego, Padre, que nos guardes en esta semana, que nos ayudes a vivir, Señor, en esta libertad, independiente de las riquezas y de las posesiones, Señor, y libre para tu gloria. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.